causa del desencuentro. Los jóvenes han desarrollado una forma divergente de habitar en el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que participan de la construcción colaborativa de una cosmovisión emergente. Reitero, participan de una construcción colaborativa de una cosmovisión emergente. No es moco de pavo esto, ¿eh? ¿Qué quiere decir esto? Que es una cosmovisión que les permite reevaluar de manera colaborativa la idea de trabajo, familia, amistad, aprendizaje, pareja, dinero, identidad, intimidad, política, autoría, futuro, la crianza de los hijos, el ocio, educación, conocimiento, control social, formación profesionalizante y la naturaleza. Todos estos conceptos están siendo reevaluados, resignificados, reformulados. Tomémoslos como, en los términos de Laclau, como significantes que están siendo cargados de un sentido nuevo. Son significantes que para nosotros significan una cosa y para ellos empiezan a tener otro significado. ¿Cuál es el rasgo distintivo de esta generación? La tecnosociabilidad. ¿Cuáles son los efectos sociales de la tecnosociabilidad? Aumento de la sociabilidad propiamente. Autocomunicación de masas, lo que decíamos hoy. Difusión global de las consecuencias sociales y climáticas, reconocimiento de interlocutores nuevos, descubrir todo lo que decíamos hoy, ¿se acuerdan? ¿Cuáles son los efectos de la tecnosociabilidad en la escuela? Recién repetíamos los efectos sociales como rasgo de época, ahora en la escuela. Tienen una necesidad de una espacialidad y una temporalidad alternativas. Aprendizaje conectivo y colaborativo como prácticas discordantes. No hay una incorporación a la didáctica de aprendizajes conectivos y colaborativos, digamos, en donde haya una interacción permanente, ¿no? Identidades dinámicas como parte de una nueva gramática relacional que tensiona con la concepción moderna. Incorporación de una extimidad que atenta contra la intimidad y la privacidad de que se habita el aula y la escuela. Despliegue de un compromiso optimista, porque son optimistas, frente a misiones complejas, que perturba la secuencialidad escolar, digamos, frente a... Cuando se los desafía, son pibes que reaccionan con mucha positividad, son pibes que son muy optimistas frente a los desafíos. Y les encanta asumir desafíos, pero no que los conduzcan. Plantéame el problema y déjame que pueda... Entonces enseguida se asocian, enseguida empiezan a buscar, tienen una dinámica completamente diferente a la que tiene la escuela. Tienen una desgravedad existencial que tensiona con el concepto moderno de historia. O sea, ellos no viven con tanta gravedad. Nosotros estaríamos, digamos, para dar una cosa un poco graciosa, pero nosotros estamos más cerca de los alemanes. La existencia es tremenda, es densa, ¿viste? Pesa, la muerte, la conciencia de muerte, ¿viste? Los pibes son como más latinos. Bueno, chicos, ¿viste? Bailemos, ¿entendés? Llevemos un poco más, es más liviano, es más liviano. Lo alemán tiene una contra y tiene una cosa a favor. Esto también. No estoy ponderando nada. Y también evitemos, nuevamente lo reitero porque es necesario, no calificar. Digamos, son rasgos que saltan de la investigación.
tienen una familiaridad con la ubicuidad, o sea, con el estar pero no estar, y la infidelidad de topologías flotantes, o sea, su lugar es medio errático, medio que no se puede aprehender, es como están y no están, son y no son. Es como que, por supuesto, todo esto no ha sido incorporado, porque todavía se está estudiando qué significa este modo de ser liviano, sin gravedad, y a la vez están y no están, es como raro. Entonces, este es el problema, ¿no? ¿Qué hacemos con esta forma divergente de habitar el mundo? Porque evidentemente estamos frente a una manera divergente de habitar el mundo. Son nuestros propios pibes. ¿Qué hace la escuela con esto? ¿Conocen a esta mujer? Margaret Mead. Margaret Mead escribió este libro en el año 1969. Ella percibe en el año 69 una discontinuidad histórica en el modo en que se pasaban la posta a las generaciones. Es la época del baby boomer. Baby boomers son los hijos de los que vivieron la temporalidad, fueron protagonistas de la Segunda Guerra Mundial. Se llaman baby boomers porque fue una explosión de natalidad en el mundo entero, posterior o sincronizado con la Segunda Guerra Mundial. Es como que casi se podría leer como una autodefensa de la especie, digamos. De hecho, se ha leído de esa manera. Pero sin ponernos místicos, el dato es real. Hubo una explosión demográfica muy importante de natalidad, y esos pibes, cuando crecieron, dicen: nosotros no queremos continuar el mundo de nuestros adultos. Esos chicos son la generación del 60, la generación que vivió los años de la cultura pop, la cultura hippie, el mayo francés, la primavera de Praga, las guerrillas latinoamericanas, etc. Margaret Mead, en ese libro, dice: acá se produjo una ruptura. Siempre hubo problemas, desde los griegos para acá, históricamente, en el traspaso de una generación hacia otra. Siempre hubo una conflictividad, siempre. Pero, dice, acá no se trata de una conflictividad clásica, acá hay un problema mayor. Acá se discontinúa una cultura. La generación del 60 discontinúa una cultura. Se produce un cisma cultural. Se produce un cisma cultural porque arrancan con una cultura estética, política, filosófica, cultural, absolutamente opuesta a la de sus padres. Es más, quieren derribar a sus padres. Ella llama a esa cultura la cultura posfigurativa, la anterior, que queda, digamos, que queda superada. La cultura posfigurativa es: los niños aprenden primordialmente de los mayores. El saber está en manos de los mayores. La autoridad está en manos de los mayores. La legitimación está en manos de los mayores. Esa es la cultura posfigurativa, una cultura en donde el mayor es la referencia cultural e histórica. Pero dice: nosotros nos asomamos a una cultura cofigurativa, donde los niños y los adultos aprenden entre pares, de sus pares.
Después viene otra generación, cuando todo aquel impulso de cambio fue fagocitado por el mercado, todo aquel impulso de cambio político fue vencido por el neoliberalismo, cuando todo aquel impulso de irrupción estética fue convertida en piezas de mercado, la cultura de los 60 fracasa en esos términos. Hablando en esos términos, no quiere decir que las rémoras de aquella cultura hoy no estén presentes y no sirvan y no estén generando todavía problemas, pero digamos, en términos visibles, estéticos, económicos y políticos, fue vencida. Ese fracaso lo vivió y lo protagonizó la generación X. La generación X es, por supuesto, la que nace entre los 70 y los 86 y que nos tocó a nosotros en dictaduras, los pibes que nacieron en dictaduras en América Latina, en Uruguay, en Brasil, en Argentina, en Chile, y en Estados Unidos en el más pleno neoliberalismo. Son los yuppies, los skinheads, son nihilistas, son escépticos, son individualistas, son descreídos de todas las posibilidades de cambio, son desinteresados y son desencantados. ¿Como quién? Para dar ejemplos, más o menos, como el personaje que hace Edward Norton en American History, que es un skinhead y que tiene una de las escenas más violentas que yo recuerdo de cuando mata al negro contra el cordón de la vereda. Y es un nazi que lo mandan a la cárcel. Es muy, muy interesante. Como el personaje de Christian Bale en American Psycho, que es un asesino que, digamos, está todo mal, todo es una gran mierda de la que él participa, pero lo que hace es mata, es un asesino serial. Como Kurt Cobain, que se mata, es el líder de la banda Nirvana, que dice: el mundo no tiene futuro, muchachos, hay que pegarse un tiro. Como Pergolini, cuando era un adolescente en CQC o en toda su historia, digamos, de rebelde, para dar una cosa más cercana, ¿no? Como el movimiento 501 también. ¿Se acuerdan lo que es el movimiento 501? Hoy hablábamos con Juan. El movimiento 501 fue un movimiento que surge en el año 99, en las elecciones del 99, para alejarse 500 kilómetros del lugar donde uno tiene asentado el domicilio para no votar. Entre los cuales estaba nuestro ministro Kicillof y nuestro director de Aerolíneas Aéreas Argentina, Guado de Pedro, Recalde hijo. Pero, esto es lo que dice ahora Margaret Mead, que parece interesante, digamos, dice: pasamos de una cultura posfigurativa a una cultura cofigurativa. Una es la cultura que podríamos identificar con los baby boomers, la generación de 60, que es la que rompe con la cultura posfigurativa. Después aparece la cultura cofigurativa, y con los que rompen con la cultura configurativa son la generación X. Pero, dice ella, va a llegar un momento en donde va a ocurrir esto. Va a aparecer una cultura prefigurativa, donde los adultos también van a aprender de los niños. Eso se da con la generación Y, la llamada generación Y. Es la generación multitasking, llamada generación multitasking, llamada generación Y, llamada generación Up.
llamada E-Generation, llamada Los Bárbaros por Barico, llamado Generación Einstein, llamado Nativos Digitales, llamado Generación de la Tecnosociabilidad o, por Franco Berardi, Generación Post-Alfa. Son como diferentes maneras de mencionar o de querer aprender algo que todavía no entienden bien nadie. Sí se sabe que son esos pibes. ¿Como quién? Como Mark Zuckerberg, creador de Facebook. Más nuestro, algo más nuestro, como Cumbio. Una piba bloguera de clase baja, del conurbano bonaerense, que empezó a interactuar con el mundo a partir de las nuevas tecnologías y se convirtió en una especie de figura pública en la que todo el tiempo trató de bajar el nivel de expectativa que se tenía sobre ella. Yo no vine a hacer ninguna revolución, yo no vine a cambiar nada, yo me divierto. Me gustan las chicas, esa es su novia, le gustan las chicas, es completamente asumida por sus pares como un ejemplo por su libertad, por su manera de entender todo y a su vez por el compromiso con sus propias ideas, que fueron mutando, cambiando, organizándose y construyéndose en forma colegiada, colaborativa. Estaríamos, dice Margaret Mead, que este es un reflejo del periodo en que vivimos, donde la cultura postfigurativa, la cultura no dejó de existir, lo mismo que la cultura cofigurativa tampoco dejó de existir, pero que nos empezamos a introducir en la cultura prefigurativa como un espacio, un presente múltiple, donde todas estas culturas están jugando. Ninguna perdió vigencia, están todas presentes, están todas cruzadas. Ahora viene una nueva generación, que no vamos a hablar de esto, pero la quiero mencionar porque es importante. Se llama la generación Z, o la Next Generation, o también los Twins. Twins porque es como un juego entre teens y betweens. Es como un juego entre teenagers, o sea, adolescentes, preadolescentes y entre preadolescentes y adolescentes. ¿Se entiende? Eso se llama generación Z. ¿Por qué? Porque son pibes, son los últimos, después no sé qué habrá, pero son los últimos, y son una generación que ha empezado a cuestionar autoridad paterna, materna, estéticas, maneras de ver el mundo, etcétera, desde muy temprana edad. Problemas que todavía no han sido, digamos, asimilados, pero que ya están presentes en el ciclo superior de la escuela primaria, y con pibes que empiezan a vivir una especie de erotización del mundo, etcétera, etcétera, que es para tener en cuenta, porque son problemas a la corta. Son nativos digitales, igual que la E-Generation. Son pibes conectadísimos, obviamente. Son de aprendizajes móviles, no son de estar quietos, son de aprendizaje, lo que se llama aprendizaje móvil. Están todo el tiempo moviéndose. No falta mucho. ¿Cómo? Es una generación muy lectora, ¿verdad? ¿Están cansados ya? Bueno, ya falta poco. Pensamiento imaginativo. Tienen esta particularidad. ¿Cuáles son las particularidades de esta generación? Innovación y creatividad para resolver problemas. Gamificación, lo que decíamos hoy. Actitud lúdica integrada al trabajo o a cualquier tarea. Los geeks, son geeks, es como personas fascinadas por las tecnologías y la informática. Son mensajeadores seriales. Son los care oriented, son como que ponen su trabajo por encima de cualquier otra cosa. Son muy aplicados y muy serios en cuestiones que tienen que ver con alguna tarea, digamos.
por encima de jugar, porque incluso eso para ellos es jugar. Y los social circles, que son como grupos, personas socialmente interconectadas como unidad cohesiva, digamos, se reúnen grupalmente en círculos sociales para interactuar, para vivir, para conectarse, para informarse, etc. ¿Cómo quién? Estos chicos. Estos chicos. Estos chicos. Pero también estos chicos, donde le están enseñando a la maestra cómo usar. Y lo que decíamos hoy, le están enseñando a la puna jujeña cómo usar una computadora y qué significa tal cosa. O sea, cuando hablamos de que esto también incluye sectores sociales marginales o geografías que históricamente han sido marginales, estamos hablando de que es verdad. Recuerden, brecha social no es lo mismo que brecha digital. Esta es una escena de la cultura prefigurativa. Pibes que tienen un dominio muy importante sobre los instrumentos fundamentales de la cultura. Más que muchos de nosotros. ¿Cómo se expresa esto en la cultura? ¿Dónde lo podemos ver? El programa de saber juvenil aplicado que les comentaba hoy surge a partir de Yo no soy pedagogo, yo vengo más de las ciencias sociales, de la filosofía política. Investigo el impacto de las nuevas tecnologías en la vida social y política, pero también llego a la conclusión, como les decía al principio, de que la escuela es tal vez el lugar donde mejor se puede medir el desencuentro de una cultura y otra. A partir de eso, el Ministerio de Educación de la Nación, la Subsecretaría de Equidad y Calidad, me pide un informe de lo que yo creo que está pasando en la escuela secundaria y en lo que podría llegar a ser una posible salida a esto. Yo preparo un paper y lo llevo al Ministerio, y en el Ministerio me dicen: necesitaríamos que esta propuesta, que después las voy a contar, tenga algún lugar de aplicación. Necesitaríamos que haya una prueba piloto, porque nos interesa mucho, y si funciona, habría que replicarla. No era mi intención ponerme a pensar un dispositivo para nada, pero bueno, yo lo comento en la universidad donde yo estoy, en la Universidad de San Martín. El rector me dice: creemos un programa para esto y pensemos una prueba piloto en el Colegio Universitario de la Universidad de San Martín, que se abrió este año, como en varias universidades del país, con una lógica que podría ser lo que antes era para una élite, los colegios universitarios, el Montserrat de acá, el Belgrano de acá, el Carlos Pellegrini o el Nacional de Buenos Aires, pensados con una lógica de integración de sectores vulnerables a una escuela de nivel, que traccione sobre la escuela secundaria nacional. Entonces el rector me dice que pongamos en práctica una prueba piloto allí. Yo parto de una pregunta, o mejor dicho, de algo que me salta a mí en todas las investigaciones que estábamos haciendo. A esta altura ya dejé de estar solo y empezamos a trabajar en un equipo. Cuando se arma el programa empezamos a hacer un equipo. Somos un equipo de 5 personas. ¿Cuál es la situación que deberíamos pensar? La siguiente. Cuando un adulto le pide a un joven que le enseñe a usar algo que forma parte de su entorno, de un pibe, ¿no? Por ejemplo, pagar por internet en el home banking, usar PayPal,
usar tarjetas para reservar entradas en el cine, cómo abrir un Facebook, etcétera, etcétera. Eso forma parte de su entorno cotidiano. Y sobre lo que está completamente avesado, quiere decir completamente, digamos, habilitado para eso, ¿no? La tiene clara, tal cual. La respuesta que suelen dar es, por lo general, negativa y va acompañada de un fastidio suficientemente elocuente como para disuadir cualquier insistencia o futuro requerimiento de un adulto. O sea, y estamos hablando de pibes que en general son pibes afables y pibes que pueden ser bien educados, pibes que tienen buena onda, pero que cuando les dicen, ¿me enseñás a hacer esto? O te sacan carpiendo, o te dicen, déjame de joder, o te maltratan. Es una experiencia cotidiana, me imagino, ¿no? Bueno. La pregunta que yo hago es, ¿por qué los jóvenes tienen una respuesta tan unánime? ¿Por qué es tan parecida la respuesta cuando uno les pide algo de lo cual saben mucho? Frente a demandas de este tipo. ¿Por qué? Estuvimos investigando y llegamos a la conclusión de que la demanda de los adultos expone dos cambios significativos, muy importantes. Esto forma parte del artículo que yo escribí en el Le Monde. El primer cambio es un cambio de mano en el dominio de los íconos culturales. Quiero decir, primera mitad del siglo XX, el automóvil fue el ícono cultural por excelencia, digamos. ¿No? Era un signo de estatus, de jerarquía, pero a la vez era un dominio absoluto del adulto. Era un dominio del adulto. El auto lo enseñaba a manejar el adulto, lo manejaba el adulto, tenía potestad del adulto, era responsable el adulto de lo que pasara, era el que lo había construido y con una lógica adecuada a su necesidad de adulto. ¿No? El adulto era el dueño y señor de ese ícono cultural. Podríamos agregar otros, pero es para dar un ejemplo nada más, ¿no? Segunda mitad del siglo XX. El televisor. El televisor pasa a ser el ícono cultural de la segunda mitad del siglo XX, pero no es ya una pertenencia absoluta del adulto. De hecho, hay una interpretación de eso mismo por parte de quienes arman una grilla de programación y le dan a la grilla un formato para niños a la mañana, noticieros o cosas de chimentos para la tarde, suponiendo a una mujer que se queda en la casa, y los noticieros a la noche y los programas políticos y el fútbol los domingos, etc. Digo, ya ese ícono cultural no era propiedad nada más que de los adultos, sino que empieza a ser más horizontal. El hecho de manejar el control remoto. El control remoto ya pasa a ser un instrumento social, familiar. Todos manejan el control remoto, todos de alguna manera son dueños de el uso que se le da al control remoto. Ahora, ¿cuál es el ícono actual? ¿Cuál es el ícono actual? La computadora y los celulares. ¿Quiénes son los que mejor dominan ese ícono cultural? Los pibes. Entonces hay un cambio de mano y en una incomodidad, porque imagínense que trae aparejado una serie de demostraciones de inutilidad que no son muy fáciles de digerir. Y hay una discontinuidad del paradigma pedagógico. Cuando nosotros preguntamos, esto es muy interesante, y esto tiene que ver con lo nuestro, ¿no? Realmente, ¿no? Cuando nosotros preguntamos cómo se hace una cosa, eso es una pregunta por la técnica, una pregunta que tiene 2500 años de historia
y que fue resuelta. Fue resuelto el procedimiento frente a esa pregunta, frente a esa incógnita. El procedimiento fue resuelto, se necesita de alguien que maneje un instrumento y también presupone una posibilidad de que todo sea racionalmente explicado, secuencialmente explicado. Saberes aprehensibles y transmitibles. Acá hay una discontinuidad pedagógica. ¿Por qué? Porque la pregunta ¿cómo se hace? Es una pregunta que incomoda enormemente al chico. El chico no sabe cómo llegó a donde llegó. Lo que los chicos saben no es un procedimiento, es una lógica. Lo que dominan no es un procedimiento transmisible pedagógicamente. Lo que los chicos saben es, o tienen incorporado, mejor dicho, es una lógica que les habilita a resolver problemas en función de determinado instrumental tecnológico que nacieron disponiendo de eso. A nosotros nos pueden resultar ajenos, pero no a ellos. Entonces, la pregunta de la cual deriva la paideia, la pregunta de la cual deriva la educación, de la cual deriva, digamos, la racionalidad moderna, es la pregunta por la técnica, la pregunta de cómo se hace, cómo pasa tal cosa. Todo fenómeno debe ser explicado. Los chicos tienen otra manera de relacionarse con el mundo. Entonces, además, disponen de un instrumental que les facilita las cosas en esos términos. Esto tiene consecuencias cognitivas, tiene consecuencias epistemológicas, tiene consecuencias neurológicas. Michel Serres, en el libro Pulgarcita que les comentaba hoy, habla de que ya hay estudios en la neurobiología y de la neurociencia donde están diciendo de que todo este tipo de instrumental ha desarrollado o ha estimulado áreas corticales y neuronas que no estaban estimuladas y que son posiblemente parecidos, digo, en su carácter, a la modificación neurológica que implicó la posibilidad de escribir. Aparecen nuevas incomodidades pedagógicas, por lo tanto, ¿no? ¿Cuáles son esas incomodidades pedagógicas? Las condiciones de posibilidad de saber de los jóvenes alteran la episteme. La episteme es la matriz con la que, digamos, nos vinculamos con el mundo, entre nosotros, con el futuro, con la naturaleza y con el universo. Digamos, entonces ya ahí queda englobado, digamos, una posibilidad de religión, una posibilidad de gobierno, una posibilidad de economía, una posibilidad de producción, una posibilidad de entender el conocimiento. La episteme es la matriz, es la lente con la que entendemos decodificado el universo cercano y lejano también. Las condiciones de posibilidades de saber de los jóvenes alteran la episteme vigente y desestabilizan la pedagogía clásica. Los adultos no saben sobrellevar su vulnerabilidad enciclopédica. Los jóvenes no pueden hacer comprensible el carácter de su saber ni consiguen convertirlo en una técnica transmisible y secuenciada, porque lo que ellos manejan, como les decía recién, no es un conocimiento sino una técnica, una lógica cognitiva. Hay una verdadera y traumática intraductibilidad de los sistemas cognitivos e interpretativos de los pibes. ¿Cómo funciona esa lógica cognitiva? Ya terminamos, ¿eh?
Esa lógica cognitiva a los chicos les permite reconocer patrones del sistema dinámico a través de complejos procesos de inferencia. Les permite realizar visiones generales mediante aproximaciones heurísticas. O sea, no tienen un método, van como haciendo prueba y error, prueba y error. Ellos no se olviden, son los que nacieron como el hijo de Lalo, probando jueguitos. Para ellos morir y volver a empezar no significa una frustración. Se reinicia, se resetea, ¿no? Game over, vamos de nuevo. Otra vez, hasta que le encontremos la vuelta. No hay culpa, no hay problema con la frustración. Les permite desarrollar conocimiento y competencias en la acción como una parte importante de sus procesos de subjetivación. O sea, construyen subjetividad sobre potencias que nadie advierte del mundo de sus adultos. Les permite trascender lo personal para abordar conocimientos que no pueden dominar individualmente y que requieren de una capacidad cognitiva colectiva. En general, ellos asumen que los problemas no los pueden resolver solos. Rápidamente arman foros, rápidamente. Recurren a foros. Casi todo lo que ellos no pueden resolver lo dialogan. Che, no puedo hacer esto. ¿Cómo hago para resolverlo? Un ejemplo. La cultura multitasking. Hacer varias cosas a la vez, ¿no? ¿Saben? Bueno, desde el punto de vista de los jóvenes, esta es una alta película. Película chilena impresionante que se llama Joven y Alocada. Está en YouTube, la pueden ver. Es extraordinaria. Desde el punto de vista de los jóvenes, donde la memoria y el conocimiento enciclopédico tienen un valor relativo, porque eso también hay que entenderlo, ¿no? La memoria, recordar cosas y ser como un diccionario ambulante, no les importa a ellos. El conocimiento enciclopédico tampoco. Pero donde la velocidad y la economía del tiempo adquieren un valor principal, la multitarea es un recurso eficaz para administrar metas abiertas e interconectadas, realizar procesamientos paralelos tendientes a la consecución de objetivos mediante trayectorias no lineales ni secuenciales, porque no siguen un camino. Van, vienen, entran, salen. Tienen la lógica de Internet. Internet es eso. Internet es una red que si está bloqueado un nodo por alguna cosa, se cayó un nodo, fue pensado así militarmente. Si tiene un nodo roto, se cayó, se desenchufó, lo que sea, cayó una bomba, la información encuentra el nodo roto y va por otro lado. Así se manejan ellos. Esto tiene un dejo muy llamativo, yo lo trabajo en el libro, de el rizoma de Lesiano. Tiene la lógica del rizomática. Pero evaluado desde la cultura de la profundidad, los resultados son deficitarios. Evaluados quiero decir, evaluados desde nuestra cultura, desde la prueba PISA, claro, donde la profundidad es un valor, los resultados son deficitarios y colisionan con los procesos regulados, escalonados y acumulativos de la pedagogía clásica. Esto es para decir lo siguiente. Estamos frente a dos lógicas fundadas en prácticas vitales diferentes. Dos máquinas de producir sentido, vigentes, actualmente vigentes. Dos modos de estar en el mundo habitados por la misma escuela. Habitando en la misma escuela. Entonces, lo que a mí me parece, y entonces, ahí está, mira. Entonces, lo que a mí me parece, y es en lo que yo estoy trabajando con un equipo de gente de la Universidad de Villa María y la Universidad de San Martín, es en decodificar las maneras en que producen conocimiento, la manera en que producen saber, y ver de qué manera esto puede ser incorporado como
modelo en un dispositivo pedagógico de carácter experimental que permita incorporar esta lógica de saber, incorporar esto a los conocimientos, a los contenidos escolares y a la lógica escolar. Esto posiblemente implique una modificación de patrones muy añejos de la cultura escolar. Pero creo que vale la pena para no quedar tan rezagados y que no se ande diciendo por ahí que la escuela ya no tiene más sentido. Muchas gracias, chicos.